Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy emocionada. Es mi primera salida, mi primer avión en 2 años, así que quiero decirles que estoy profundamente emocionada y me alegra estar acá. Me alegra estar escuchando al decano respecto de la profundidad del proceso que están iniciando, de pensarlo como un proceso colectivo, no un proceso de escritorio. Y bueno, la idea, cuando me plantearon la idea de venir a hablar, yo vengo del campo de los recursos humanos. Ustedes muchos me conocen porque he trabajado mucho con las residencias, pero mi idea es, pensemos desde el campo de los recursos humanos, ¿qué es lo que queremos para la planificación de médicos en Mendoza? ¿Qué perfil de médico queremos para Mendoza? Y me parece que es muy interesante porque es un tiempo de reflexión, es un tiempo de cambios, es un tiempo de reflexión, es un tiempo en donde estamos fortalecidos, porque hemos logrado, tenemos una resiliencia suficiente para haber transitado una pandemia que nos obligó a muchos cambios ya de por sí, pero al más difícil, que es al cambio en nuestras relaciones sociales. Por eso realmente es una alegría poder estar nuevamente acá todos juntos y poder presencialmente discutir esto. Y yo creo que, bueno, que esto nos ha enseñado que es una buena oportunidad para pensar en el futuro, y por eso hablo de planificación, y por eso creo que ustedes inician un proceso de acreditación, pero inician un proceso de acreditación para el profesional que se va a formar para los próximos años en su provincia, para el profesional que ustedes van a imaginar para su provincia. Y esto tiene una serie de requerimientos, digamos, porque hay que planificar en y para nuevos escenarios epidemiológicos y tecnológicos. Yo me puse a pensar cuáles eran, qué pasaba en el mundo, a buscar un poquito. Hace 25 años me dijeron que tiene el plan de estudios de aquí. Hace 25 años ya se firmaba el protocolo de Kioto sobre cambio ambiental. O sea, ya había una percepción de lo que se venía en el mundo respecto de los temas de cambio climático, que son los que están determinando hoy que nosotros tengamos enfermedades reemergentes, que nosotros tengamos un COVID. Hace 25 años ya estábamos en un claro proceso de transición demográfica. Vamos a tener la parte más baja en el 2036. O sea, el recambio generacional va a ser muy fuerte y vamos a entrar en una etapa de dependencia en donde la tasa de dependencia está bajando y esto nos genera un aumento de la expectativa de vida. Vamos a tener cada vez más adultos mayores y menos niños. Y eso ya se veía hace 25 años. También hace 25 años empezaba el Internet. O sea, en Argentina se firmaban los primeros contratos comerciales para el Internet. Y digo porque todo eso que en este momento nosotros claramente estamos viendo, en algún costadito lo veíamos hace 25 años. Por ahí no teníamos muchas ganas, porque era muy difícil imaginar el mundo, ese mundo que se nos vino abruptamente ahora, porque lo tenemos en este momento enfrente de nosotros. Y entonces, cuando uno piensa en planificar, piensa siempre en futurología, en pensar escenarios, pero lo hace desde la experiencia, lo hace desde este presente y lo hace desde un diálogo entre el presente y el futuro. Es una relación dialéctica, ¿no? Pero siempre pensando en el resultado final a alcanzar, ¿sí? Porque hay que estimar los problemas de más alto valor que son justamente los de afuera. Entonces nosotros tenemos que pensar ese perfil pensando cuáles son los problemas de la población, los de la sociedad. Y una vez que logramos resolver esos problemas, que la resolución no es resolución, cambiamos un problema por otro. En general, la realidad se va transformando. Difícilmente logremos una resolución sin una transformación, pero eso es lo que le va a dar legitimidad. Una vez que eso logra ser abordado, avanza en la legitimación de la institución que planifica. Esto es el gráfico con los que trabajamos en recursos humanos. Allá lejos, hace muchos años, a principios de los 2000, lo hizo la OPS. Creo que básicamente para bajarnos la ansiedad a todos los que trabajamos en el campo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es un campo sumamente complejo, estructurado sobre 2 áreas, sobre la educación y el trabajo, en donde tienen un espacio de lucha, digamos de lucha, de búsqueda, de concretar sus intereses, distintas instituciones,
y distintos actores. Básicamente un sector educativo representado por las universidades y por las escuelas que forman profesionales de salud, un sector de los servicios, un sector de la regulación, en donde tienen lugar las prácticas el ejercicio de la práctica y la profesionalización, y con distintos tipos de actores, ¿sí? Esto es como un gráfico general en donde se mueven, en donde tanto la educación como el trabajo son mercados muy dinámicos que impactan en distintos sentidos. Ahora, en este campo, que es un campo de relaciones sociales, cualquier situación, cualquier cosa que ocurra aquí va a tener impacto sobre este lugar o sobre el ejercicio de la profesión. Está íntimamente relacionado, y de esta relación íntima me interesa hablarles hoy. Este es el campo de los recursos humanos de Mendoza, ¿sí? En donde esta universidad y esta facultad de medicina, porque este es el campo en realidad es el campo de la medicina, tiene un lugar preponderante. ¿Por qué? Por su excelencia. Ustedes acaban de hablar, o sea, el decano acaba de presentar los procesos de acreditación exitosos por los cuales esta facultad ha pasado. Entonces, lo felicito doblemente porque ustedes están pensando y preparándose para mejorar, porque están partiendo de una base muy alta. Es un desafío interesante y es un desafío que los va a llevar a pensar en innovaciones, los va a llevar a pensar en cuál es ese ajuste fino. Y esto de pensarlo colectivamente, que es sumamente importante, porque decía Carlos Matus que cuando uno planifica hay distintas etapas, ¿no? Se articula la teoría con la práctica, en ese diálogo, pero también que uno va planificando, y en este ejercicio de la planificación, en este diálogo entre el presente y el futuro, hay un momento que es el momento del gobierno, o sea, la planificación termina de concretarse cuando uno gestiona, cuando uno ejercita. Y entonces el que estén todos ustedes sentados acá buscando una visión común es lo que luego va a permitir que esta planificación tenga lugar y realmente se concrete, porque lo que tienen es que avanzar hacia consensos. Yo creo que la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo tiene un rol privilegiado como actor aquí en la provincia de Mendoza, porque con su nivel de excelencia lidera lo que son los otros procesos formativos en medicina, ¿sí? Una propuesta de perfil de egresado, un plan de estudios innovador, necesariamente va a traccionar el mercado educativo de los profesionales de medicina. Pero también en esta relación profunda que hay entre la educación y el trabajo, ¿por qué? Porque sin duda muchos de los profesionales que aquí son docentes, aquí también son gestores, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede aquí, en el campo de la educación, luego se va trasladando aquí, al campo del trabajo, y también va impactando, y estamos hablando de relación entre la formación de grado y el posgrado, que lleva a la especialización, termina impactando también en las especialidades y en cómo los egresados eligen su formación de especializada. Y aquí, bueno, un proceso que es el de la residencia médica, que como proceso formativo, más allá de los docentes trabajando en las instituciones, es un proceso que enlaza la formación y el trabajo desde la formación y en el trabajo. Entonces es un proceso absolutamente relevante y es un proceso que tiene ciertas particularidades en esta provincia que yo descubrí también, o sea, si bien la conocía, descubrí un poquito más preparando esta presentación. Y el proceso de residencia médica es el primer trabajo para los jóvenes médicos. En general, nuestras carreras de medicina en todo el país tienen una estructura, un plan de estudios que no permite que los jóvenes trabajen. Yo supongo que todos ustedes tienen hijos, por ahí algunos estudiaron otras cosas que no sea medicina, y en general los jóvenes trabajan. Entonces, mientras hacen su carrera, trabajan. Entonces, conocen otras instituciones, ¿sí? Esto, ¿ya pasé la que sigue? No. Entonces, esto hace que se vayan insertando en el mundo del trabajo y vayan reconociendo otras instituciones. Somos seres que estamos en las instituciones. Ayer lo hablaba con María José, yo a veces digo, yo estoy acostumbrada a estar institucionalizada, suena raro, pero digo, para mí el trabajo en la institución es lo que conozco. Fíjense ustedes que los jóvenes, los médicos, toda su vida laboral tiene que ver con instituciones ligadas a su profesión. Y no pasan por esos tránsitos que tienen otros jóvenes que van conociendo las instituciones y van pudiendo entender otros espacios y otros mundos independientemente del ejercicio que vayan a hacer después de su profesión. Entonces, esto
digo, y aquí me interesa resaltarlo porque lo quiero colocar como lo que vamos a ver después, es de una profunda e íntima relación. Todo lo que suceda aquí, luego va a ser trasladado aquí y va a volver como retroalimento. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que pensar en cómo avanzar y ser creativos para quizá en algún momento romper alguno de estos círculos, ¿sí? Y este proceso que ustedes inician hoy, que tiene que ver con la regulación de los ámbitos. En el campo de los recursos humanos, el Estado interviene con diversas regulaciones. Interviene con diversas regulaciones porque esta es la manera de que ningún actor tenga un predominio sobre el otro. Cuando uno desde el Estado no regula, lo que prevalece son las regulaciones corporativas. Y las regulaciones corporativas no son siempre las que son más necesarias para atender las necesidades de nuestra población, sino que dan respuesta a algunos intereses y no necesariamente a los intereses del que está afuera, del que necesitamos atender, sobre todo en el campo de la salud. Entonces, ¿qué hace la CONIAU? Y digo, lo dijo Roberto, pero yo lo quiero enfatizar. Medicina fue la primera carrera que entró para ser acreditada. Digo, esto no es menor, porque no estamos hablando de que el Estado decidió que la carrera más importante respecto del riesgo social que se asumía era medicina. Y fue la primera que ingresó a la acreditación en una época turbulenta, porque también hace 25 años que empezamos con la CONIAU, en una época turbulenta, la carrera de medicina entraba en acreditación porque tenía un reconocimiento social y legal y desde el Estado de la relevancia respecto del bien común y del interés social. Entonces, todo este proceso que ustedes inician es para cuidar a nuestros ciudadanos, para cuidar a las personas, ¿sí? Entonces es un tránsito maravilloso porque están poniendo la cabeza en ese afuera que necesitamos atender. Y el otro tema es el desafío de pensar en el currículum, porque el currículum también es un instrumento de poder, es un instrumento que atraviesa y construye identidades. Entonces, en este círculo en donde uno de la formación pasa al trabajo, del trabajo de los servicios va realimentándose, hay que buscar un espacio para pensar cómo realizar un quiebre y que este pensamiento del plan de estudios no refuerce identidades que quizá no sean las que querramos para el perfil de ese médico que estamos pensando que va a ingresar en el año 2023 y va a tener un trabajo en los próximos años en un contexto fuerte de incertidumbre. Y el otro tema tiene que ver con las instituciones, porque estamos en una institución y estamos hablando de otras instituciones de salud. Siempre pensar, cuando uno reflexione respecto de, haga una autoevaluación de las instituciones y del currículo, que las instituciones tienden a la homogeneidad. Nosotros tenemos una tensión, todos tenemos una tensión a la homogeneidad, eso conocido que nos alivia mucho. Y las instituciones tienden a esa homogeneidad o porque tienen un mandato institucional o porque imitan a otras que consideran exitosas. Y esto sucede mucho en nuestro sector, sucede mucho en el sector salud que tendemos a decir, mira esa institución y a copiar porque es una manera de reducir la incertidumbre. Y también instituciones que incorporan, o sea, otra manera de mantener este isomorfismo, esta homogeneidad, es esto, que es incorporar a personas que ya traen normas incorporadas por su trayecto formativo. ¿Y dónde se forman estas personas? En las universidades. O sea, el sector del trabajo está atravesado por personas que ya traen normas incorporadas. Vamos a hablar de Mendoza. Estuve mirando un poquito los números. La verdad es que Mendoza es una provincia que tiene una tasa muy interesante de profesionales, está cercana a la media nacional. La media nacional que tenemos aquí, que está absolutamente permeada por lo que es la cantidad de médicos que hay en la región centro. Por eso digo, es una media nacional rara, pero digo, es muy interesante porque la tasa de médicos de Mendoza es una tasa sumamente interesante. Es una tasa en donde la mayoría son argentinos y vemos que la mayoría también tiene una sola matrícula. ¿Qué significa para nosotros que tenga una sola matrícula? Que ejerce la profesión aquí en Mendoza. Digamos, de todos estos profesionales que hoy están matriculados, esto está tomado de datos del Ministerio, que tienen esta distribución y vemos obviamente que la mayoría están entre los 30 y los 60 años de edad activa, la mayoría de ellos tiene una sola matrícula y elige trabajar en Mendoza. Hay otros que tienen diversidad. Ahora, otro dato. ¿Qué
especialidades eligen los profesionales que se forman en Mendoza? Muchas, no sé, son muchas. Esto es un trabajo de un tesista que tuve el orgullo de dirigir, y él relevó todas las especialidades que había en cada una de las provincias de Argentina. Hay 74 especialidades que son acordadas a nivel nacional entre el COFESA, lo cual no quiere decir que las 74 estén en todas las provincias, pero sí particularmente, miren, Mendoza, 119 especialidades reconocidas, entre especialidades, subespecialidades, pero 119. Es de un nivel de fragmentación cuando, digo, yo me siento a pensar, ¿qué fue el perfil que nosotros necesitamos durante la pandemia para atender a la población? ¿Qué necesitamos? Necesitamos profesionales que tuvieran una visión general, profesionales que plásticamente y rápidamente pudieran adecuarse a moverse en los espacios que proponían estas grandes necesidades que tenía la población. ¿Y qué señales le estamos dando en este campo a nuestros profesionales que recién egresan? Las señales respecto de que no hay como una especialización, y especializaciones legitimadas por el Estado, porque digo, esto tiene que ver con la legitimación del Estado respecto a la especialidad, no solamente con que uno pueda ejercer determinado cual, sino que se lo legitima. Son muchas. Son muchas cuando nosotros cada vez estamos pensando más y las recomendaciones tienen que ver con profesionales que tengan una mirada más integral. Y ahora vamos a hablar de grado y residencias. Yo quiero decirles que esto a mí me sorprendió un montón. ¿Qué hice? Fui a buscar las cifras de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto de los egresados de Mendoza, de las 3 facultades de medicina. Y tomé del examen único la cantidad de cargos que se ofrecían para las residencias básicas en Mendoza y la cantidad de postulantes que había. Y es como si hubieran ya planificado que todos tienen que hacer la residencia. Le digo, la verdad es que me generó una sorpresa, porque cuando Mariel me dice, bueno, queremos pensar el grado en relación con el posgrado, es como si esto ya estuviera determinado. Y es muy interesante, ¿no? Porque, fíjense, me fijé también, porque me puse curiosa, entonces me fijé también cuántos que habían egresado en la facultad, no se los puse acá, cuántos que habían egresado de facultades de Mendoza se presentaban para otros concursos, y vi que varios se presentaban para concursos en Buenos Aires, pero no ingresaban, por ejemplo. Y después que los otros egresados de Mendoza iban a San Juan, iban a Río Negro, digo, habían venido a formarse desde provincias cercanas. Pero digo, me resultó sumamente interesante esto, ¿no? Es como que ya estuviera cristalizado que del grado uno pasa a la residencia. Y si del grado uno pasa para la residencia, digo, ¿qué pasa acá? Digo, ¿qué tenemos acá? Acá hay un título que es habilitante, acá hay un título que tiene que ofrecer algunas competencias, y digo, y entiendo que quizá no todo el mundo quiera hacer la residencia. Esto sucede hoy. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? ¿Por qué lo digo? Bueno, esto también, la cantidad de especialidades que se ofrecen, ¿no? Esto también me llamó la atención, que hubiera 21 especialidades posbásicas. Esto me pareció significativo. ¿Por qué? Porque está hablando de una cantidad de años de formación sumamente importante, y años que, lo que hablábamos del currículum, ¿no? Terminan cristalizando identidades. Cristalizando identidades que luego son muy complejas de modificar. Y lo otro que también me llamó la atención son las pocas especialidades que había, los pocos posgrados que tenía la Facultad de Medicina. Entonces digo, es extraño, porque en una provincia en donde uno sabe que la facultad tiene tanto peso y es un actor social muy potente, que se retroalimenta con la visión desde los servicios, que integra los servicios, que termina ayudando a configurar los servicios, la facultad no estuviera acompañando tanto los posgrados. Y otra cosa que me parece que sí quiero decirles y que tiene que ver con el futuro. Esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Esto es lo que se está discutiendo hoy a nivel de los organismos internacionales de educación y de salud. La educación a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en procesos de formación sumamente largos. Yo me alegro que aquí la carrera dure 6 años y no más. Lo felicito. Pero estamos hablando de residencias que duran 4 años, estamos hablando de una posbásica que dura 2 años, estamos hablando de procesos larguísimos cuando sabemos que los cambios son mucho más rápidos de 12 años.
los cambios que suceden en nuestro contexto, los cambios tecnológicos, los cambios en las situaciones sociales están siendo vertiginosos y nosotros estamos proponiendo formaciones muy largas. Va a llegar un momento donde digo, y ustedes saben, digo los que me conocen, que soy una defensora de la residencia. Y yo me pregunto, ¿cuántas residencias tan largas tenemos que tener? Me lo estoy preguntando hoy, luego de estar mirando, luego de haber reflexionado, luego de que esta pandemia me haya ayudado a reflexionar con mucho tiempo sobre otros temas, y luego de estar trabajando mucho con la OPS, con la Organización Mundial de la Salud, en donde se está planteando. La OMS está creando en este momento una academia que se va a ocupar de esto, de la educación a lo largo de la vida, porque lo que ellos están percibiendo es que es importante poder acompañar todo este trayecto que va a ser mucho más largo que que lo que tiene que ver con la primera matriz, lo que ellos llaman la macrocredencialización, va a ofrecer credenciales que van a tener que ser permanentemente apoyadas desde este lugar, desde la educación a lo largo de la vida, o el lifelong learning, como se dice en inglés, ¿sí? Y digo, yo los desafío a que piensen también en esto. ¿En qué contexto? Nuevos marcos, los organismos globales, la OPS, la OMS están planteando esto, o sea, la salud universal, el acceso para todos, el no dejar a nadie atrás. Y el no dejar a nadie atrás implica trabajar con muchos que no acceden. Tenemos grandes grupos de población que no están accediendo y allí las universidades juegan también un rol preponderante. En los lugares hay revisiones sistemáticas, está comprobado que una forma de que poder insertar profesionales en aquellas zonas más desatendidas es que parte de la práctica profesional, o gran parte de la práctica profesional, durante la formación se realice en esos lugares, ¿sí? Por supuesto, habrá que pensar cómo esos lugares se convierten en espacios educativos, cómo se acompañan. Y el otro tema es cómo hacer para incorporar a estudiantes de esas comunidades, que son los que tienden a volver a esas comunidades. Y pensar, volvemos. Estas son algunas ideas, reflexiones, rejunte de las cosas que uno viene escuchando, leyendo. Vamos hacia una salud global y esto lo sabemos, nos lo mostró la pandemia. Pero la salud global no implica que todos vamos a acceder de la misma manera, porque vamos también hacia un mundo más desigual. Esta mirada romántica respecto de la que pandemia nos iba a sacar más solidarios, digo, ya hemos transitado 2 años, ya vimos que la solidaridad global, o sea, existe la salud global, pero la solidaridad global no existe, no la hemos visto. Por lo menos yo no la vi, por ahí alguno de ustedes la ha visto, pero la solidaridad global no. Entonces tenemos que pensar ¿cómo cuáles van a ser esas competencias, esos perfiles que vamos a buscar en esos egresados que además van a tener que estar repensándose en un escenario en donde los saltos cada vez van a ser más rápidos? La tecnología nos va a facilitar el trabajo médico. Yo tengo un hijo que hace sistemas. Algo yo hice mal con ese chico porque él dice que los médicos pueden ser reemplazados por algoritmos. Entonces, yo creo que los algoritmos nos van a facilitar la vida y nos van a ayudar a concentrarnos en lo más importante. Tengo otro sobrino con los cuales mi hermano sí hizo las cosas bien, que está en 3er año de la residencia de medicina interna y dice, tía, tengo la cabeza volada, se fueron los pacientes COVID, tengo un paciente de 17 años, tiene 8 cavernas tuberculosas y me mostró la tomografía. Entonces, esa tecnología no va a llegar para todos, vamos a seguir teniendo grandes diferencias sociales, vamos a tener que seguir pensando en esos bordes y que en esos algoritmos que vamos a tener que ayudar a alimentarlos, porque un desafío va a ser cómo ayudamos a alimentar esos algoritmos para que no tengamos algoritmos de países centrales que nos van a decir cómo ellos van a atender la salud y cómo ellos piensan que tiene que ser el perfil de su egresado en un contexto que no es el nuestro y con necesidades que no son las nuestras. Entonces tenemos una primera responsabilidad que es ver cómo vamos a poder aprovechar de esta tecnología y de la parte de la tecnología que podremos aprovechar, porque no toda va a llegar para que podamos usarla. Y también tenemos que pensar que va a haber especialidades que van a estar en transformación. Entonces, imaginar semejante cantidad de especialidades, vamos a tener que ver qué queda de esto. El otro tema es que marchamos hacia nuevas formas de atención y cuidado. Atención de proximidad, primer nivel, domicilio
domicilio, lugar temido por todos nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque las instituciones nos protegen, las instituciones nos contienen. Digo, yo lo digo, que me gusta estar institucionalizada. Hay escenarios que nos generan mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, pensar que más allá de la telemedicina, que sí también llegó para quedarse, vamos a tener otros escenarios para trabajar. Y después pensar que vamos a estar saltando de una crisis epidemiológica y humanitaria, que son determinadas socialmente, ¿sí? Que tienen que ver con los lugares en donde la gente nace, se cría, se educa, esta determinación social, que no va a ser igual para todos y que son los más débiles y son los que primeros en los que tenemos que nosotros pensar. Y por otra parte que vamos a tener que estar preparados para respuestas de emergencia, para hospitales que se van a armar y se van a desarmar. Esta es una foto de un hospital Nightingale, de los hospitales Nightingale que se armaron en Londres y se desarmaron. Y digo, porque el hospital va a dejar de ser ese lugar en donde va a transitar toda la salud, pero sí va a tener que cumplir un rol quizá transitorio, y tendremos que imaginar cuáles van a ser esos hospitales. Entonces, bueno, para terminar, yo les quiero dejar un montón de preguntas. Van a decir, ¿para qué la invitaron a esta mujer si lo que nos deja es un montón de preguntas? Pero se supone que esta reflexión para la autoevaluación la van a hacer ustedes. Así que yo acompañarlos con algunas preguntas respecto de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la facultad como actor social? Digo, la facultad es un importante actor social, ¿sí? Y no solo para formar, porque esos profesionales que forman son los que estructuran los sistemas de salud de Mendoza. ¿Cuáles deberían ser las competencias del egresado del grado? ¿Solo prepararse para la residencia? Pensémoslo, digo, el título todavía es habilitante. Que yo sepa, todavía Mendoza no definió que el título no era habilitante, y la Ley de Educación Superior, que también nos presentó Roberto, dice, el título es habilitante, punto. ¿Cuántos años de formación en especialidades para un futuro incierto? ¿Cómo preparar y proteger a los médicos de mañana para afrontar crisis sucesivas? Esto es algo que a mí me parece que hay que pensarlo mucho también. Digo, tenemos que enseñarles a los jóvenes a cuidarse, a preservarse. Todos hemos sufrido mucho en la pandemia. Los que estaban en la primera línea han sufrido mucho durante la pandemia, y tiene que ver con esa omnipotencia que todos tenemos adentro, O sea, podemos con todo. Pero digo, hemos visto mucho sufrimiento y tenemos que poder acompañarlos a protegerse, ayudarlos, enseñarles a protegerse. Bueno, ¿cuáles son las competencias para comprender la complejidad social? La complejidad social sale del algoritmo. La complejidad social se singulariza, ¿sí? Se singulariza. Y esto es algo que nosotros tenemos que poder, con todo el algoritmo que nos va a ayudar, poder identificar estas singularidades. ¿Qué nuevas competencias para incorporar y aprovechar la tecnología? Bienvenida, bienvenida, pero digo, a mí a veces me asustaba cuando empezamos con el examen único que los postulantes no podían llenar un formulario online, no podían. Y van a tener que manejar inteligencia artificial y datos. Yo creo que hoy todas las competencias y los contenidos de sistemas tienen que ser transversales a todas las carreras, no estoy hablando de medicina, todas. Todos debemos saber de sistemas de información. Y mucho más los jóvenes que se forman, que a veces ni siquiera saben para qué sirve Internet, porque digo, las redes sociales todas, pero buscar el conocimiento y aprovechar todo ese mundo de conocimiento que Internet pone a nuestra disposición, no lo saben aprovechar, y creo que es una gran oportunidad que la facultad pueda trabajar con eso. Y bueno, luego, ¿cómo desarrollar niveles de autonomía para el aprendizaje a lo largo de la vida? Digo, porque hay una parte que va a tener que ser acompañada, y esto yo creo que sí, la universidad tiene que pensar cómo acompañar ese aprendizaje, anticipando los escenarios, anticipándose desde la universidad a ver ese mundo, investigar, hacer seguimiento de graduados, poder saber qué les está pasando para seguir pensando y volver ese gobierno. Yo les decía, planificar no solamente es pensar, sino que uno piensa, junta teoría con práctica, pero luego, en el momento del gobierno, se termina de concretar esa planificación en el transcurso de la currícula. Y bueno, una habilidad, hay un educador computacional, matemático, que dice que la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.